desconocimiento total. Pero lo que sí no saben o lo que minimizan son las consecuencias del consumo de esta sustancia. O sea, no se dan cuenta de que con el tiempo van perdiendo este deseo o interés por algunas cosas, ¿no? O sea, que cada vez se van aislando más. Si te das cuenta, este perfil de personas son los que más consumen en solitario. O sea, están en su cuarto, se la pasan escuchando música, se pueden escribir, se ponen bien creativos y todo, pero están en solitario. Ya se olvidan de su familia, se olvidan de que come su perro, o sea, se olvidan de todo, ¿no? Y antes, cuando llegaban a disfrutar, no sé, un atardecer o una buena comida o todo eso, pues ya, todo eso queda de lado y únicamente es la sustancia. O sea, ese es el gran detalle. O sea, poco a poco van aumentando el consumo. O sea, el primer consumo que tienen jamás lo van a alcanzar. Ellos siempre van a buscar tener exactamente la misma experiencia que la primera vez que probaron y ya posteriormente se dan cuenta de que consumen y dicen, ay no, como que necesito el doble o lo tengo que hacer más seguido y demás, y así es como se va desarrollando esta tolerancia y dependencia, no solo a esa sustancia, sino a cualquier otra. Y luego es muy común, bueno, también el consumo de alcohol está muy generalizado, ¿no? Pues algunas personas combinan también sustancias, ¿no? Y ahí es donde quizás, no soy el experto, ¿verdad? Pero igual ellos pudieran pensar, es que consumo muy poquito esto, sí, pero de lo otro consumes tanto para hacer como, para mantener los mismos efectos, ¿no? En tu Exacto. vida. Por ejemplo, es muy común, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero los que mezclan, por ejemplo, pues sí, el alcohol con el polvito blanco, ¿no? O sea, están aquí en la fiesta y todo eso, de repente ya se sienten medio bajoneados con sueño y ¿qué hacen? Pues a consumir su polvito, ¿no? Por ejemplo, también es muy frecuente la combinación de alcohol con estas pastillas súper famosas para dormir, que también son súper adictivas, este, que es el famoso clona, ¿no? Entonces, lo que hace es que lo vuelve, haz de cuenta que el efecto lo potencializa. Uno potencializa el efecto de otro. Entonces, por eso es como tan adictivo. Es mucho más placentero comenzar a combinar sustancias. Sí, o sea. ¿Y tú crees que en México hay un problema grave de consumo de sustancias en específico? ¿O crees que es moderado, normal? No, está ¿Está grave? gravísimo y sobre todo, por ejemplo, con la legalización de esta sustancia, ahorita todavía no se ven las consecuencias, pero dentro de unos años ya veremos cómo está toda esta juventud que ahorita la tiene tan normalizada, van a ver qué es lo que verdaderamente va a pasar. O sea, porque sí te puedo asegurar que los usuarios, por ejemplo, de esta sustancia, difícilmente acuden a una consulta porque todavía no ven ninguna consecuencia. Las consecuencias son como más a largo plazo. Y, por ejemplo, pues obviamente el alcohol tan normalizado en cualquier fiesta, en cualquier evento, en cualquier situación, o sea, de felicidad o de tristeza, a fuerza se va a involucrar el alcohol, Aunque ¿no? yo creo que el alcohol tiene también otro componente más cultural. Ujú. O sea, a mí me acuerdo que leí hace muchísimo tiempo, de unas personas que vivían en Groenlandia que no son esquimales, pero digamos que eran como esquimales, y que nunca habían conocido el alcohol hasta que llegaron como los europeos. Ajá. Entonces, el consumo de alcohol en esos lugares, o sea, se descontroló totalmente en el que muchas personas, o sea, muchas familias se desintegraron, o sea, muchos tenían suicidio, o sea, muchas cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, nosotros estamos como más culturalizados en el consumo de alcohol y está muy, como dicen, ¿no? Ahora la chaviza lo normalizado, pero sí tiene ese componente que es todavía más fuerte, ¿no? Porque ni siquiera es algo que se vea mal. O sea, no tienes ni siquiera como la vergüenza, por así decirlo, de estoy consumiendo esto, ¿no? De hecho, te metes a las redes sociales y la gente con su vasote acá y está bien, o sea, no digo que no, pero todos los fines de semana ya es como, es como que otra cosa, ¿no?
O sea, de tenerlo tan normalizado, tan que forme parte de nuestra cultura, no quiere decir que nos vuelva inmunes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pues en México, tequila, ¿no? O sea, siempre nos identifican con esa bebida y pues obviamente es a lo primero que nos remitimos, ¿no? A México. Pero el hecho de que se tenga, por ejemplo, más tolerancia a esta sustancia, es muy, muy fácil que digan como, no, pues es que a mí no me hace nada, me puedo tomar una, dos, tres, 10, yo ando como si nada, y se lo das a alguien de otro país y pues resulta que le das una y ya está bien fumigado, ¿no? Y nos sentimos como de, uy, wow, los mexicanos somos lo máximo porque aguantamos. Pero en realidad pues no es que aguantes, o sea, sencillamente ya eres tolerante a la sustancia, ya eres dependiente incluso. Entonces no vemos esa gravedad precisamente porque lo vemos pues, como algo muy cool, ¿no? Y decimos, qué padre echar la fiesta así, tan a gusto. Sí, y por ejemplo, ¿y qué otras adicciones son muy silenciadas, digamos, son invisibilizadas desde tu punto de vista? Pues yo creo que las adicciones sexuales son, o sea, prácticamente muchas personas pueden pensar que no existe o que nadie acude a un consultorio para tratar ese tipo de adicción, pero hay consecuencias muy severas de ellas, ¿no? Ujú. Entonces, pues probablemente nadie lo sabe, pero existen. ¿Qué otra? La adicción a las nuevas tecnologías, así se llama. O sea, el hecho de pasar mucho tiempo en el celular o frente a una pantalla también es otra adicción que muchos no toman en cuenta, pero el hecho de estar todo el tiempo revisando, abriendo aplicación, voy a checar Instagram, voy a checar cuántos likes llevo y todo eso, también libera dopamina, ¿no? Y también te lleva a descuidar otras áreas importantes de tu vida, el trabajo, no sé, pasar tiempo con la familia, todo eso lo vas dejando de lado, vas perdiendo incluso horas de sueño. Sí, sí, horas de vida. Y yo paso mucho tiempo, digo que yo paso mucho tiempo. Pero mira que yo siento que no tengo nada grave todavía porque cuando estoy con una persona, soy capaz de dejo el celular y no lo toco. O sea, cuando estoy con alguien, no lo toco. O sea, sí, sí soy muy así, pero sí, tienes razón, eso es muy, muy normal. Aunque yo también lo que hago es que, no sé, prendo un podcast y está ahí hablando, ¿no? Y lo estoy viendo, pero puede venir en algo Haces otras serio. cosas, ¿no? En lo que Sí. escuchas el podcast. Sí, Ujú. sí, claro, exactamente. Pero también la pandemia, ¿no? Igual la pandemia nos condicionó mucho a todo eso, ¿no? Es interesante sobre la cuestión de la sexualidad que mencionas. Mm, sería como un cliché o un estereotipo decir que una persona que es adicta a la sexualidad recaería en ser un agresor sexual, Mm, o no es ese el perfil. sí he tenido esos casos. Ujú. O sea, en los que ellos mismos se dan cuenta, o sea, te puedo decir que son personas completamente normales, con profesiones muy honorables y todo, y de repente es como de, oye, ¿sabes qué? Vengo por esto, pero específicamente porque me estoy dando cuenta de que ya estoy cayendo, por ejemplo, en el acoso. Y pues ya no me puedo sacar de la cabeza ciertas cosas y entonces pues entro como en un blackout, comienzo a tener ciertas conductas y ya después digo, ¿qué pasó? O sea, tal cual como una cruda con cualquier Interesante, otra fíjate. sustancia. Es muy interesante eso, eh. Es muy interesante, no lo había pensado, pero entonces, bueno, no, es que, y te voy a decir, sobre todo porque los delitos relacionados los sexuales, o sea, pues hay una epidemia de cualquier cantidad de cosas de eso, pero fíjate, nunca lo había pensado. Entonces, pero estas personas son que ya están tocando fondo o de alguna manera y van contigo. Sí, porque como toda adicción empieza poco a poco. No se van a dar cuenta hasta que ya están las consecuencias severas, hasta que ya les metieron una demanda, ¿no? O hasta que ya perdieron a su esposa porque pues resulta que se enteró de todo lo que andabas haciendo. Ese tipo de situaciones son las que llevan a decir necesito ayuda, porque quizás antes no eran conscientes de lo que estaba pasando. Y esos fenómenos, o sea, sí están muy identificados desde el punto de vista científico. Sí, completamente. O sea, todos los trastornos, o sea, en realidad
Cuando digo que una adicción es una enfermedad, el término correcto es un trastorno. Ujú. Ajá. Entonces, todos esos trastornos están clasificados en este manual que te comento, que es de todas las enfermedades psiquiátricas, que se llama DSM-5, que es el más actual. Ahí está todo clasificado y con todos los criterios. Y todo lo que tiene que ver con dependencia, ya sea alguna sustancia o alguna conducta, viene muy específicos los criterios y de hecho son muy similares unos con otros. Sí, sí, supongo que hay un parámetro, ¿no? Ya es dependiendo quizás tu tipo de personalidad o tipo de, ¿cómo se llama? Estilo de vida que te impulsa a hacer hasta hacia ciertas, pues ser proclive a ciertas adicciones, ¿no? Si tienes un, Claro. un cierto tipo de Aquí vida. tocaste un punto muy importante. O sea, existe la genética y Ujú, existe la epigenética. ujú. Entonces, si bien es cierto, las adicciones tienen este componente genético, si mi mamá, si mi papá, si algún tío era alcohólico, yo puedo tener esa predisposición a Ujú. hacerlo. Pero de mí depende el poder desarrollar como tal el trastorno. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Exponiéndome a ese tipo de ambientes. Si yo no pruebo, entonces seguramente no me voy a volver alcohólico, pero depende más de mí. Y otro tipo de adicciones, por ejemplo, no sé si es el nombre correcto, ¿verdad? Pero los que son adictos a lo extremo. O sea, Extremo. por- ajá, porque Ajá, mira, que me estaba gusta pensando en algo. Estaba intoxicado. pensando en algo. Por ejemplo, hay personas que son adictas a lo extremo de que cada vez hacen algo más extremo, más loco. Pero mira, hay gente que igual es así, pero no tiene los recursos para ir a aventarse de un paracaídas, ¿eh? Entonces, muy probablemente va a hacer otras cosas para poder saciar su dopamina que le genera esta cuestión, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, en este caso se clasifica más como un trastorno de personalidad, por ejemplo, o incluso como este perfil del que ahorita hablas, que es muy aventurero, que le gusta la adrenalina y todo Ujú. eso, incluso lo tienen muchos los que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, son demasiado impulsivos. Ah, ok. Cuando son niños, son pequeños que, pues no sé, les gusta jugar con fuego o se suben a un árbol y se avientan. O por ejemplo están en la escuela y son muy inquietos, están muy dispersos, ese tipo de cosas. Pero cuando llegan a esta etapa adulta, pues te das cuenta de que a lo mejor le gusta correr coches, ¿no? Y constantemente está poniendo en riesgo su vida y por ese mismo motivo puede incluso acompañarse de un trastorno de consumo de sustancias y a eso lo conocemos como patología dual, en donde hay un trastorno previo y se suma un trastorno por uso de sustancias. Mm, sí, o sea, y hay personas que tienen múltiples entonces adicciones que sean completamente distintas, o sea, no necesariamente de consumo de cosas. Sí, o sea, incluso las llegan a sustituir por otras. Cuando llegan a tener una dependencia a alguna sustancia y entran a un tratamiento de rehabilitación. Si no se trata esta impulsividad y no tienen un tratamiento terapéutico, pueden llegar a desencadenar otras adicciones, como por ejemplo a las compras o a Ah, hacer claro. muchísimo ejercicio. O sea, realmente están derivando esta conducta adictiva a otro tipo de conductas. Claro. O sea, como no tienen una causa, pues terminan haciendo otra cosa que igual y no tan destructiva como la primera, pero sigue siendo nociva, ¿no? Completamente. Ok, ok. Este, y por ejemplo, am, hay factores, o sea, por ejemplo, que una persona tenga una adicción, digamos, puede salir adelante por sí misma, por así decirlo, en el sentido de que
de que no necesite un apoyo familiar, sino que lo pueda hacer simplemente por ella misma acudiendo con un profesional, o es también posible que no se necesite. Hay muchísimos casos, o sea, y para todos hay. Te puedo decir que hay pacientes que te pueden decir, yo no necesité ni de un grupo de Ujú. AA, ni de un profesional, o sea, ni terapeuta, ni médico, nada. Sencillamente un día me desperté y dije, ya voy a dejar de hacer esto porque me estoy dañando. Tienen una conciencia impresionante y lo dejan, aunque son contadísimos. Hay otros que, por ejemplo, ya no tienen familia, o sea, de cierta forma llegaron al límite de su consumo y pues obviamente todas las familias se llegan a cansar eventualmente, entonces lo que hacen es alejarse y lo que hacen ellos es recurrir a buscar ayuda, pero ya solos. También es válido. Y hay algunos otros que sí, acuden con la familia y pues qué padre, ¿no? Porque tienen esta red de apoyo. Y hay algunos otros casos en donde solamente acude la familia, pero el otro sigue en consumo. Y entonces, aún así, a pesar de que el otro sigue en consumo, la familia puede entrar a un tratamiento de este tipo con la finalidad de sanar. O sea, porque una adicción no solamente va a dañar a quien consume, sino también al entorno, a la familia principalmente. Y entonces ellos también tienen un montón de cosas que arreglar. Sí, yo, claro, o sea, es un fenómeno muy, ay, o sea, muy destructivo, o sea, porque es un fenómeno que al final de cuentas, pues es como de carrera larga, ¿no? O sea, agota a cualquiera, o sea, cualquiera se va a cansar de estar atrás de la persona, ¿no? Sí, es demasiado agobiante. Yo personalmente trabajo tanto con el adicto como con las familias y pues obviamente dices, o sea, poder tener esa empatía con la familia de decir, o sea, verdaderamente, sí, pobres, ¿no? Porque han pasado muchísimas cosas sin ellos estar consumiendo. Pero lo que sí te puedo decir es que la adicción también es una enfermedad, es considerada una enfermedad familiar. O sea, por lo regular siempre va a surgir un consumo de sustancias a partir de un sistema familiar enfermo. O sea, digamos que un adicto es el síntoma de que algo está pasando en esa familia. Y entonces por eso hay que intervenir absolutamente a todos. Ok, ok, sí. Muy, muy interesante. O sea, es muy diferente a como ir a terapia de psicológica normal, ¿no? Digamos. O sea, sí es más complicado. Sí, el otro día de hecho me hicieron la pregunta, oye, ¿cuál considerarías que es la peor enfermedad de la actualidad, no? Y yo sé que hay muchísimas enfermedades súper trágicas, pero personalmente creo que la adicción es bastante complicada, o sea, es muy complejo abordarla porque no solo tiene un motivo, o sea, ojalá se le pudiera dar un medicamento y con eso ya acabamos con las adicciones, pero no, o sea, es como un tratamiento tan integral que depende de tantas cosas que si una falla, pues todo se viene abajo. Y por ejemplo, la cleptomanía también es una adicción, es un trastorno. ¿Cómo lo podemos llamar? Me vas a matar, pero ¿qué es la cleptomanía? Hay las personas que roban. Ah, ok, Impulsivamente. ok, ok. Mm, pues no está como tal considerado como un trastorno. Realmente podría ser entrar dentro de estos trastornos de personalidad que te comentaba. O sea, hay varios clústeres, uno que es el A, el B y el C, y probablemente podría entrar en alguno de ellos, pero no está como tal clasificada como un trastorno. Fíjate, ahorita estaba recordando una cuestión. Yo veo muchas películas, ¿no? Entonces tengo un ejemplo siempre de una película que pasa algo, ¿no? A lo mejor, no sé si pueda servir como ilustrativo, pero hay una película que se llama, ay, en inglés es Heart Locker, como la zona, se llama zona de heridas o zona de daño. Es de Ajá. unos militares, pero el protagonista es un militar que desarma bombas. Ok. Entonces, toda la película se trata de eso, de que van a un lugar, están en Irak, súper peligroso, pero dentro de lo peligroso que es esto,
pues él desarma bombas, ¿no? O sea, estás en la guerra, pero encima vas a desarmar bombas, ¿no? Entonces, todas las escenas son de súper tensas, de que bueno, no puedes mover este cable porque va a explotar. Entonces hay una escena también donde hay un guarda debajo de su cama pedacitos de los dispositivos de las bombas. Y los tiene debajo de la cama, así como que pues yo desarmé esas bombas, ¿no? Y está todo el tiempo, muchas veces está con su traje especial y pues se lo quita. Porque dice, no, no puedo trabajar con esto, tengo que trabajar así. Pone en peligro a todo mundo, ¿no? Porque el jefe le dice, hey, tienes que irte. Y dice, no, 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 yo tengo que desarmar la bomba. O sea, no va a morir nadie, pero él tiene que desarmar la bomba. Y termina la película donde él está en su casa, o sea, antes de la guerra. Y él le dice, es que yo quiero ir porque es lo que yo hago. O sea, es como una locura, ¿no? No sé Ok. si eso bueno, no sé si es una adicción, pero es un trastorno, ¿no? O puedes ejemplificar eso de que todos saben que eso te está matando, te puede matar o en un momento goodbye, pero tú dices, no, es que yo voy, o sea, y lo hago, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que entra más que de dependencia a algo como un trastorno, incluso podría sonar como un obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, hay que recordar que todos los trastornos psiquiátricos van a traer consecuencias y por eso es que necesitan tratarse, ya sea que con medicamentos de forma terapéutica, pero sí, definitivamente, o sea, cada cabeza es un mundo y la verdad es que la mente es, hijo de, las enfermedades mentales específicamente son súper complejas. ¿Y qué onda con las adiciones en niños, niñas, adolescentes? También eso es terrible, pero supongo que también ves esos casos. Sí, desafortunadamente cada vez ves más casos en los que, pues ya ni siquiera adolescentes, sino niños ya están expuestos a las sustancias por X o Y razón y como están en esta etapa del neurodesarrollo, pues ahí se frena. O sea, ellos se enganchan rapidísimo, es muy fácil que una vez probando una sustancia no la puedan dejar y pues desafortunadamente frenan ese neurodesarrollo y cuando lleguen a esta etapa adulta, pues van a ser un adulto de 40 años con una mentalidad de un niño de 12 porque ahí se quedó su neurodesarrollo. Y tendrá una profesión y podrá tener muchas cosas, pero su comportamiento es demasiado inmaduro, o sea, es un adulto infantilizado por la sustancia únicamente. Entonces es terrible, Simplemente por la sustancia. así es. Aunque haya sido corto periodo de tiempo, o lo que sea. O Depende de muchos factores, o sea, por lo regular sí se va a agravar con el uso prolongado, pero pues no quiere decir que un niño que probó, por ejemplo, ay, no voy a decir ejemplos, pero lo llega a probar, difícilmente va a decir, pues hasta aquí, o sea, no va a tener esta conciencia de soltarlo. Si este niño sigue teniendo este acceso a la sustancia, lo va a seguir haciendo. Porque digo, si un adulto que tiene el discernimiento de poder decir no, le gustó el efecto, pues un niño más. Se engolosinan muy fácil. El cerebro es más dependiente. claro. ¿Y el alcohol también afecta el desarrollo de los niños? Completamente. Y lo malo es que, pues bueno, ya empieza desde lo que eran las tardeadas y todo eso, o incluso en la misma casa, anda de prueba para que sepas qué se siente o a qué sabe. Pero pues sí, o sea, desde ahí comienza a instaurarse una adicción, desafortunadamente. Y el alcohol es la puerta para cualquier otra sustancia. Fíjate que yo hace tiempo aquí en TikTok también vi el testimonio de una doctora. No, la verdad no recuerdo qué clase de doctora era, pero ella empezó con el vape, ¿no? Y ella estaba como los que tú dices que, no, que también había estudiado el vape y esto, ¿no? Y, y dice que tiene un problema súper fuerte porque en el vape se desarrolló una bacteria pulmonar súper fuerte que creo que no se ve más que en casos muy raros, ¿no?
y fue también que tuvo la suerte también de que fue con un buen doctor y que le pudo determinar qué clase de bacteria era, porque si no, muy probablemente iba a morir. Y ella dice, no, pues no tomen vape, ¿no? Pero eso es otro de los peligros que enfrentas, ¿no? Una cosa es lo que consumes y que te causa en tu vida, y otra cosa que literalmente te puede llegar a matar alguna sustancia, ¿no? O Sí, literalmente. exactamente. Sí, o sea, todas las sustancias van a tener un daño orgánico y conforme pase más tiempo, o sea, si eso se vuelve más crónico, pues el desgaste va a ser mayor. Y por ejemplo, qué bueno que tocas el tema del vape, porque yo sé que muchos dicen, no, pues es inofensivo, no tiene nicotina y bla, 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 y no tiene alquitrán y todos estos compuestos nocivos del tabaco, pero pues ¿qué creen? Si tiene nicotina, sí es adictivo y de hecho hay algunos estudios que revelan que genera más daño pulmonar que el propio tabaco. Entonces, pues no te va a matar el tabaco, te va a matar el vape. Sí, o sea, más rápido, no sé, creo que está más caro. Exacto. Y es un problema también social, ¿no? Porque es que mira, también es como decir, si la Coca-Cola te puede matar, o sea, que no te pueda matar lo otro, o sea, es como que muy ingenuo, ¿no? Pero también no solamente es un problema, ¿cómo se llama? Individual, o sea, sino que también ese tipo de cuestiones, pues empieza a saturar también los servicios de salud, otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, por ejemplo, las personas que están enfrentando los daños que causan el alcoholismo, el tabaquismo, todas las otras sustancias, también es un problema social porque en primera empiezan a saturar los sistemas de salud, porque tienes que ir a un sistema de salud para que te atienda lo físico, o sea, no tanto, digamos, ya lo mental, pues bueno, pero lo físico también lo tienes que atender. Claro, o sea, el sistema de salud de por sí está rebasado. Y Claro. en el tema de adicciones, mucho más. O sea, realmente no existe un programa que sea efectivo para poder tratar una adicción, porque para empezar sería súper costoso. O sea, una persona se gastaría demasiado para poder llevar su tratamiento completo, porque es una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, todo este tipo de enfermedades son bastante costosas. Pero, por ejemplo, lo que mencionas de alguna intoxicación, que es muy frecuente en las adolescencias, ¿no? Efectivamente, o sea, desafortunadamente, como todavía no existe esta preparación en médicos, para poder tratar este tipo de trastornos, o sea, porque eso es cierto, te puedo decir como médico y desde mi experiencia, que cuando llega alguien que está intoxicado por cualquier sustancia o incluso solamente alcohol, como que lo hacen a un lado, como que pues nada más cálmalo, pásale un ansiolítico, hidrátalo un poquito y bye, ¿no? Ya, hasta ahí queda. Y sí, si bien es cierto, pues es un gasto, no tiene la atención ni siquiera pertinente. O sea, ya no hay un seguimiento, Sí, nada. es sí, son problemas que han estado ahí, pero no tenemos la educación, ¿no? No tenemos la educación al respecto y pues ni siquiera los identificamos como tal, ¿no? O sea, son como que, no, pues esa bola de gente que anda ahí, ¿no? Pero realmente, pues sí encontramos, o sea, que no importa tu estatus social o tu educación o que tengas doctorado y nada, puedes estar en una situación de este tipo de trastornos. Y creo que eso es muy importante. A mí me gustaría también, por ejemplo, o sea, de que yo soy abogado, o sea, meter un par de psiquiatras en los poderes judiciales, ¿no? Porque, digo, es que es natural, o sea, no es que yo diga, están locos, no, o sea, es una enfermedad o es una cuestión que tienes que tratar. Y bueno, aunque tampoco se trata, ¿no? Como dicen, de ¿cómo se llama pato? Cuando perdón, cuando haces que todo es una enfermedad, como se llama eso fue, patologizar, perdón, Ah, sí. Ajá. patologizar cualquier cosa, ¿no? Se trata de que hay una atención. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, bueno, ya identifiqué, tengo un problema, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? A dónde será mi primer lugar que me pueden auxiliar? Yo
creo que hay dos opciones y sí las voy a dar porque a final de cuentas algunas personas tendrán el recurso de poder acudir con un especialista y algunas otras pues no, sencillamente necesitan la ayuda y lo que yo más les recomendaría a esas personas que no cuentan con los recursos sería acérquense a un grupo de AA o de NA, eso ayudaría mucho, o sea, es un primer gran paso, pero a estos grupos que sean de hora y media, que son como los tradicionales y que es el original AA, por así decirlo. Porque en otros lugares que son que cuarto y quinto paso y que ya se aventaron un montón de cosas, pues ya existen otro tipo de situaciones, ¿no? Que muchas veces he criticado que hay maltratos y hay abusos físicos y todo eso, entonces, Y también los anexos, ¿no? Los famosísimos anexos, exacto. que quién sabe si funcionan para algo, que quién sabe. O sea, sí A que alguna persona le han de servir, o sea, sí, alguna persona ha de salir menos mal exacto, por mera estadística, ¿no? Pero exacto. obviamente son lugares en algunos en los que realmente, pues igual no tienen los recursos o la preparación. A lo mejor algunos sí lo hacen de buena fe, no podemos saberlo, la verdad. Claro. Y algunos también, creo que las iglesias a veces tienen ese tipo de albergues o ese A tipo. veces, pero también, o sea, sí he sabido de algunos casos que incluso de anexos que están relacionados con alguna religión y demás, o sea, también se podría pensar que como hay religión detrás de esto, no hay maltratos ni abusos psicológicos ni nada, y pues resulta que sí, entonces es como que, ¿qué está pasando? Y pues bueno, o sea, es lo que hay, o sea, definitivamente es triste, pero a México le hace falta un montón de estructura para poder atender como tal, como se debe las adicciones, ¿no? Y para aquellos que sí cuentan con los recursos para poder acudir con un profesional, o sea, yo les recomendaría que sí busquen adictólogos. O sea, yo sé que a lo mejor no es algo tan común, que es algo que apenas está surgiendo, pero sí los hay. O sea, sí habemos varios en todo el país. Por lo regular, cuando existe una adicción, a lo primero que recurren es o a psicología o a psiquiatría, ¿no? Pero ninguna de estas dos ramas tiene como tal esta preparación para poder tratar de forma integral una adicción. O sea, los psicólogos llegan a limitarse un poco porque no tienen como tal esta perspectiva de lo que conlleva una adicción y no pueden medicar. Y los psiquiatras, por lo regular, te van a medicar, pero pues, no van a ver esta parte terapéutica, ni van a tratar con tu familia, ni muchas otras cosas. O sea, ahí tienen desconocimiento, por ejemplo, de un programa de 12 pasos o de estrategias que te puedan llevar a mantener a largo plazo una abstinencia. Entonces, si quieren buscar un profesional que sea adictólogo, y ya está. O sea, hay psicólogos adictólogos y hay médicos adictólogos. Entonces, con cualquiera de esas dos ramas, creo que es un buen comienzo. Sí, o sea, un psicólogo tiene su, pues, como que yo creo que se quedan a medio camino o no tienen realmente el enfoque que eso. Y fíjate que te voy a decir que es algo que no, de repente sí comento, pero mira, yo aquí en Monterrey hubo un tiempo estuve investigando desapariciones, que aprendí muchísimo, un fenómeno súper interesante, pero muchos de esos casos estaban relacionados con las sustancias. Pero yo de repente no quiero decir porque digo, es que yo no quiero estigmatizar a la gente, porque no, porque no es nada más la sustancia como tal, sino que hay cosas alrededor de las sustancias, que dónde las compras, quién te las vende, a dónde tienes que ir en la madrugada, y todo ese tipo de cosas están relacionadas con desapariciones. También muchos trastornos mentales, también muchos trastornos mentales están relacionados con una desaparición. Pero era como a veces de mi parte decir muy fuerte, ¿no? Decir, no, bueno, es que su desaparición está relacionada con las drogas, es como muy, muy fuerte, muy crudo, cuando no digamos, porque tampoco es el punto culpar a la víctima de lo que le sucedió, no ese es el punto,
pero para mí sí era importante entender o saber, a veces era complicado porque es, cuando investigas ese tipo de cosas te dicen, tienes que conocer a la víctima, o sea, si tenía adicciones, tenía esto, y tienes que preguntarlo. Y a veces las personas me decían, pues no, no me gusta que tú me preguntes eso sobre mi hijo, mi hija, pero es parte, o sea, yo lo tenía que tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro. O sea, este estigma que todavía existe hacia las adicciones, no solamente lo tiene la sociedad, o sea, la tiene la misma familia hacia el familiar adicto. O sea, a ellos mismos les da pena decir, no, pues es que mi hijo es adicto. Y precisamente creo que esa es la labor que tenemos los profesionales de informar y de decir, a ver, no te preocupes, que tenga una adicción no quiere decir que sea una mala persona y demás, o sea, puede ser una chulada de persona y tener un exitazo, tanto profesional o con su familia, lo que sea, pero si es adicto, no pasa nada, o sea, sencillamente es como un paciente diabético, un paciente hipertenso que a largo plazo deberá llevar un tratamiento, pero, o sea, no es como que sea algo que deba ser juzgado, porque en realidad cumple con absolutamente todos los criterios de una enfermedad. O sea, a nivel cerebral está comprobado, a nivel genético está comprobado, ya está clasificado por la OMS como una enfermedad crónica, degenerativa y mortal. Entonces, con esos criterios, no, ¿por qué tendríamos que apenarnos de preguntar si alguien consume alguna sustancia o no? Sencillamente verlo como lo que es, una enfermedad y ya. Y a lo mejor pues, si tú tienes ese enfoque también como de familiar, igual la familia no tiene la vergüenza de decir, como si tiene un hijo, decir, es que como admitirlo sería como decir, soy mala madre, soy mal padre, o sea, que fallé. Porque eso yo lo veía acá en estos casos. Y era bien duro, pues tienes que encontrar la forma de acercarte a esas personas, ¿no? Con toda la dignidad del mundo. Entonces, tú también enfrentas eso. Sí, o sea, existe muchísima culpa, no solo de quien consume, porque incluso en algunos momentos pueden parecer medio cínicos y como que dicen, no, este lo hace nada más porque quiere y por dañarnos y o lo que sea. Pero sí cargan ellos con mucha culpa y responsabilidad. Y la familia, como bien dices, dicen, pues yo soy responsable de que haya sucedido todo esto, ¿no? Pero pues finalmente la culpa no nos sirve de absolutamente nada. O sea, sencillamente es una enfermedad y ya, o sea, dejarnos de estas creencias que pueden limitar e incluso retrasar la atención. Porque en el hecho de no aceptar la enfermedad, y siempre les pongo el ejemplo a las familias de un elefante blanco que está ahí en medio de la sala, que todo el mundo lo ve, que sabe que existe, entran, lo ven y ya lo conocen perfectamente, Se hacen pero a un esperan, lado para... ¿cómo? Entran a la casa, se hacen a un lado así para O no... sea, esperan que si lo ignoran, en algún momento va a desaparecer. Y lo único que hacen es retrasar la atención. O sea, con el paso del tiempo, pues obviamente la dependencia va aumentando, las consecuencias van siendo más severas y en esta negación, el no querer aceptar la enfermedad de alguien, pues obviamente lo estoy perjudicando más allá de ayudarlo. Oye, ¿te puedo preguntar algo personal, doctora? Ok, a ver. Por qué te metiste en este tema tan fuerte? Es muy fuerte eso. O sea, yo sí sabía que existía ni esto, pero ya digo, meterte ahí es como... Yo también lo pienso, a veces es como yo me metí en estas ondas, ¿no? O sea, como que a qué hora se queda aquí de este lado, ¿verdad? Pero te interesaste desde tu carrera, o fue una cuestión profesional que dijiste, pues no hay, me es interesante, me gustaría poner mi granito de arena. ¿Cómo fue? Mira, yo creo que todos los que estamos involucrados, y de verdad creo que puedo hablar por todos, los profesionistas que estamos involucrados en los temas de salud mental, es por algo, o sea, siempre llega a existir, ya sea en ti mismo o en algún ser querido, alguno de estos temas. Por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad,
pues yo tenía la idea de ser cirujana, ¿no? O sea, yo quería estar metida en un quirófano y todo, pero pues obviamente con el paso del tiempo te vas dando cuenta de qué es lo tuyo y de qué no. Y personalmente me empezaron a llamar mucho de estos temas de salud mental, ¿no? De las enfermedades psiquiátricas y todo eso. Y dije, ay, está muy interesante. Pero pues ya después me gradué de medicina y todo, pero pues sí, o sea, sí tengo una historia personal que voy a revelar aquí. Pero tengo un familiar que es adicto en recuperación. O sea, es Sí, súper querido por mí, amado y todo eso. Y pues en esta desesperación, ¿no? Que llega a ver y que yo veo en las familias, pues obviamente también la pasó mi familia y fue como de, ¿qué rayos hacemos? O sea, ¿dónde lo llevamos? Que también vino esta culpa de qué se hizo mal, en qué la regué y todo esto. Y entonces, cuando te das cuenta de que no hay atención, o sea, de que las posibilidades se van reduciendo y de que son pocos los establecimientos serios que pueden tratar una adicción, dices, híjole, o sea, la necesidad que existe de poder no solo atender, sino entender este tipo de problemas, pues es muy grande. Entonces, pues ya, o sea, a este familiar se internó y todo, salió bien y demás, pero me di cuenta de que había una gran oportunidad de poder atender este tipo de situaciones. Entonces me puse a investigar a ver, ¿existe algo para tratar una adicción desde la perspectiva médica o qué onda? Y pues ya me encontré con esta especialidad y dije, bueno, pues de aquí soy. Y es fascinante, o sea, yo sé que es complicado, a veces tienes que apelar mucho a la paciencia y a tener una alta tolerancia a la frustración, porque quieras o no, conforme tratas con cada paciente, sí llega a existir un vínculo en el que obviamente dices, bueno, este paciente va muy bien, y de repente te das cuenta de que ese paciente que iba tan bien, que recae, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿cómo no lo vi venir y todo eso? O, por ejemplo, hay algunos otros que te sorprenden y dices, no, pues ¿cómo le hago? O sea, le quitas lo adicto y ¿qué tiene? No tiene nada, ¿no? O sea, no sabes de dónde agarrarte. Pues resulta que te dan la sorpresa y dices, wow, van bien, ¿no? O sea, te encuentras con mil historias y muchísimas cosas que sí es un trabajo un poquito extenuante, porque pues haz de cuenta que llegan contigo y te descargan absolutamente todo y tú sientes así como que toda esta pesadez y vives con ellos sus historias y demás, pero el darte cuenta de que, por ejemplo, un paciente ya cumplió un año en abstinencia y que de repente te dice, es que sabes que ya me siento bien conmigo mismo, o sea, no me conocía a mí yo sin consumo porque quizás empecé a consumir a los 12 años y de ahí pues ahorita tengo 40 y me doy cuenta de que me agrado, ¿no? O sea, de que me gusta y de que ya disfruto las pequeñas cosas de la vida que había dejado de disfrutar y te das cuenta de que este potencial que tenían, por ejemplo, en su trabajo, lo elevan al 1000% y son súper felices y todo eso. Ese tipo de cosas, o es sea, muy hermoso. lo valen todo. O sea, para Sí, mí es como claro, de, hace algo muy hermoso de que, y también tú piensas, ¿no? De que esta persona que pensaba que igual y no valía nada porque pues nunca había podido hacer una cosa directamente él, ¿no? O sea, porque estaba limitado, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente yo también tengo una historia de adicción. Curiosamente. A veces se me olvida, sí, mi papá falleció por una adicción. ok, Mi papá falleció por alcoholismo, pero ya tiene hace muchísimos años, bueno, es algo de que, pues, para mí fue un poquito, no fue, esto sí es una tragedia, pero, híjole, y como estaba yo muy chico, como que no siento yo la situación de qué pude haber hecho yo. Quizás si yo hubiera estado más grande, ya como un adulto, y ver qué pasaba eso, igual creo que me hubiera afectado más, porque en ese momento sí dices, pues es que qué puedo hacer yo, porque soy un adulto, y qué voy a hacer por mi familiar, ¿no? Pero pues como estaba más chico, igual no entendía mucho las situaciones, ¿no? Yo entendía perfectamente qué estaba pasando, pero no me cabía, o sea, no tenía sabía, veía las cosas, pero como si no las viviera yo, ¿no? Como en la tele, ¿no? Esto está pasando en la tele, pero no me está pasando a mí, ¿no?
y Ok. es algo muy, muy difícil, ¿no? Claro, yo por ejemplo, obviamente no te voy a terapear aquí, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que todas las personas, incluso aquellos pequeños que pareciera que no son conscientes de la situación, sí llegan a estar afectados de cierta Y forma por claro, la por adicción supuesto. de papá. Incluso hay un libro que se llama Hijos adultos de padres alcohólicos. Y más o menos nos Creo habla. que, ¿Mandé? creo que sí lo leí, ¿eh? Creo Ok. que sí lo leí así. Está muy interesante porque habla de los diferentes perfiles que pueden llegar a tomar estos adultos, que convivieron, por ejemplo, con un padre adicto, ¿no? Hay algunos que dicen, yo jamás voy a parecerme a mi padre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hizo muchas cosas y todo eso, y resulta que conforme pasan los años, es exactamente la personalidad de su papá, o sea, es igualito, mismos defectos de carácter, misma vida, mismo todo, pero sin consumo, pero es igualito, ¿no? Hay otros que Sí, toman tienes el razón. papel de ser súper aplicados porque pues como el foco de atención lo tiene papá, porque pues todo el tiempo hay un caos en la familia y todo eso, entonces pues yo voy a ser el niño aplicado, voy a resaltar en algún deporte, voy a ser un niño bueno que obedece y todo eso para que pues dentro de todo este caos familiar pues por lo menos haya algo bueno, pero tienen mucha exigencia hacia ellos mismos. Y hay otros que, por ejemplo, dicen, bueno, si mi papá lo hizo, yo también lo voy a hacer y entonces hago y deshago y se vuelven una bala. Y, por ejemplo, hay otros que, este principalmente lo toman las mujeres, que cuando existió un papá alcohólico y mamá no hizo nada al respecto, existe mucho resentimiento hacia la mamá, porque es como, ¿cómo no salvó a mi papá, no? Y es algo muy inconsciente. Y al momento de elegir pareja, resulta que se unen a otro adicto. Y entonces en este afán de demostrarse a sí mismas, de yo sí voy a poder con él, yo sí lo voy a salvar, yo voy a rescatar de esto, terminan igual que su mamá. Y son Sí. este tipo de perfiles que dices, wow, o sea, que sí, fue en la niñez y todo y parecía que no afectó, pero No, se toma. claro, es parte de tu vida, parte de tu historia, o sea, no puedo decir yo que no, ¿verdad? Pero, este, eh, quizás, digo, yo hubo un tiempo de terapia, entonces hay unas cosas, ¿no? Pero sí entiendo esas situaciones, ¿no? De cierta manera, hay situaciones mucho peores de lo que yo llegué a vivir, o sea, yo lo que viví quizás hasta puede pasar desapercibido en las historias, pero sí hay muchas cuestiones que te dan ese como que, bueno, entiendes eso ya más o menos como que ves algo y dices, ah, sí, como que hasta me despierte memorias, ¿no? Te puede pasar, ¿no? Ciertas cuestiones. Y digo, toda esta cuestión de la salud mental, a mí me interesa muchísimo, me gusta, muchas cosas, muchas cuestiones pasan por la salud mental. Digo, esta cuestión de las desapariciones que yo veías un montón de cosas, ¿no? De que, oye, necesitas aquí algo muy fuerte para estar atendiendo a las personas. De hecho, en el lugar donde trabajaba, todas las personas víctimas, o de las madres, las hermanas, los padres, tenían que tener, había una psicóloga y pues era como el que quería entrar, porque eran un montón también, o sea, no es como que vea mucho, pero sí es muy esta parte de las adicciones que, vaya, en general todo esto son como cuestiones invisibles, ¿no? Como que si no existieran y es como dices de nuevo el elefante, ¿no? El elefante ahí está clarísimo. Sí, exacto. Y pocas personas pues se atreven a echar un vistazo de a ver qué está pasando, qué puedo hacer al respecto y todo eso. Y no solo hablo en cuanto a los profesionales, ¿no? O sea, porque tengo colegas que pues sí, o sea, ven la adicción todavía como desde esta perspectiva de, nada, pues es un borracho, déjalo, o el marihuano y todo eso. Pero pues no, ¿no? Y en cuanto a la familia, también muy pocos se atreven a decir, a ver, me voy a preparar y voy a decir, ¿qué está pasando con mi hijo, no?
por qué verdaderamente es que consume, o sea, y qué parte de responsabilidad tengo yo en eso, o sea, quitando un poco la culpa, pero finalmente, si yo echo un vistazo hacia mi persona, puedo dejar de estar controlando el consumo de mi hijo, puedo dejar de estarlo rescatando, puedo dejar de facilitarle el consumo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el foco puesto en mí y eso es muy difícil. Cambiar la perspectiva que tienen las familias de que la adicción también es un poquito parte de su responsabilidad porque llegan a facilitar muchas cosas, este, en ese momento dicen, ah, bueno, está bien, igual y sí, pero hay muchísima resistencia. Es más fácil que un adicto pueda aceptar su adicción a que la familia pueda aceptar su codependencia y que esa misma codependencia está dañando a su familiar adicto. Y hay cuestiones, o sea, traumáticas psicológicamente que pueden detonar pues te pueden hacer proclive o caer, o incluso, digamos, la depresión te puede hacer llegar a tener una adicción. Sí, es lo que te comentaba. De hecho, la literatura dice que un 70% de las patologías, de los trastornos por uso de sustancias van acompañados de otro trastorno psicológico, psiquiátrico, perdón. Pero yo me atrevería a decir que es un porcentaje mayor. O sea, 90% de los pacientes que consumen alguna sustancia es porque tienen algún trastorno que no trataron, o sea, que quizás lo diagnosticaron, pero como que lo dejaron pasar, o que quizás nunca se diagnosticó y utilizan la sustancia como automedicación para disminuir todos estos síntomas que desde el trastorno, pero que a final de cuentas pues lo desconocen y entonces la sustancia les da ese alivio temporal. O sea, por ejemplo, pacientes con depresión por lo regular se van a inclinar por benzodiazepinas o por alcohol, ¿no? Y no se dan cuenta de que esa misma sustancia, sí, de cierta forma puede aliviar un poquito los síntomas de forma temporal, pero al ser sustancias también depresoras, van a aumentar esa depresión. Entonces, Sí, pues o es sea, un show, la verdad. sí, claro, por ejemplo, aquí hubo un caso, el de la chica esta Devani, y no sé si lo escuchaste hace años. Sí, Entonces, ella de las investigaciones, o sea, mucha gente apunta, o sea, que por ejemplo ese día, tomó una cantidad enorme de alcohol, y y mucha gente pues tenía sus teorías así bien locas sobre lo que pasó. Y a mí, o sea, yo siempre pensé que estaba totalmente relacionado a eso. O sea, realmente no tenemos como ya una, digamos, prueba de exactamente lo que pasó, pero para mí sí estaba muy claro, ¿no? De hecho, había así como videos, bueno, audios de cómo hablaba ella, de que estaba totalmente, perdida, que hablaba puras incoherencias y pues dices, bueno, estás en una fiesta, tomas una cantidad inmensa de alcohol, obviamente te vas a meter en algún problema, ¿no? Desgraciadamente, o sea, no es como que uno quiera, ¿no? Pero, pues muchas personas pierden la realidad, ¿no? Pierden la realidad y como tú dices, dicen, no, no me va a pasar, o esto no es así, o solamente me estoy divirtiendo, ¿no? sí, o sea, en cada consumo no sabes qué es lo que va a pasar, sobre todo cuando ya es a un grado de intoxicación. Y lo que sucede es que pues el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el que se encarga de todas estas funciones pues, de raciocinio, que finalmente pues también controla el equilibrio, qué vas a decir, todos estos filtros que podemos llegar a tener, la mesura y todo eso se va, ¿no? O sea, y por eso es que con cada copa que te vas aventando, pues te vas sintiendo más desinhibido, más capaz de hacer cualquier cosa e incluso por eso también es la puerta de entrada a otras sustancias, ya que estás bien intoxicado de alcohol, te ofrecen algo más y sin problema le dices que sí, porque pues a ver qué pasa y ya no tienes esta capacidad de razonar me conviene o no me conviene. Haces cosas que Claro. probablemente no harías estando pues, en abstinencia e incluso hay conductas sexuales de riesgo que realizan estando en intoxicación, que probablemente hubieran rechazado. Es un tema.
es un tema, pero enorme, enorme, gigantesco. Oh, Dios. No, no, me quedaría platicar contigo horas, horas de ese tema. Digo, no, ahorita no lo podemos hacer, no lo podemos hacer aquí. Obviamente, digo, yo realmente sí estoy, o sea, yo creo en los derechos de las víctimas, se debe respetar a las mujeres, sobre todo que son víctimas de muchas cosas. Pero ese tema es muy interesante. O sea, ese tema es muy interesante porque ahorita tenemos todo esto de las cuestiones que hay, lo de género, pero eso a mí me da mucho. De hecho, muchos youtubers, tiktokers se han metido en problemas. No, no podemos decir que por eso, de eso, pero sí en casos relacionados, ¿no? Sí, o sea, es que como las sustancias están en todos lados, no hay, o sea, tú que te especializas en esta materia penal, te puedo asegurar que en muchísimos casos están involucradas las sustancias, de una u otra manera. Sí, sí, o sea. Y me acuerdo, hay uno en caso, ya, yo no lo tomé ni nada, pero sí era bien interesante. No había una cuestión así tan ruda, pero era de unas personas que estaban en una fiesta, estaban tomando, entonces se empezaron a pelear y uno le agarró el celular al otro y se lo rompió del piso, ¿no? O sea, pues algo de odio de ese momento y ni se pegaron, o sea, algunos empujones, ¿no? Ajá. Pero la persona pues le agarró la venganza y lo denunció como si le hubiera robado el celular con violencia. Entonces, es otro delito. O sea, de un simple delito de daño en propiedad, no, o sea, y fuera, era muy, muy raro el caso, porque no vivían ellos aquí. O sea, eran de otro lado. Entonces, pues como no lo encontraban, le giraron una orden de aprehensión y lo trajeron desde otro estado, pero pues había alcohol de por medio, ¿no? O sea, no es como dices, satanizar el alcohol, pero sí. Y tú has participado, o sea, sí te han llamado, ahí un chico, Alex, te manda muchas gracias por la plática, que sí está muy buena, por cierto. Este, ¿Te han llamado a hacer alguna participación legal? O sea, sobre un tema, sobre una persona. ¿Tú has testificado como experta en algún juicio? Fíjate que no me encanta, únicamente he estado como tras bambalinas asesorando como de pues, por aquí, por allá y todo eso. No he participado como tal en un juicio. Siento que me pondría muy nerviosa, la verdad. No es tanto lo mío, pero pues sí, definitivamente hay muchísimos casos, pues como la audiencia que subí, ¿no? No sé si la checaste. Sí, ahí De, estuve viendo, decías cosas interesantes. Me gustó lo que decías sobre lo de la familia, ¿no? Que pues una persona que es como un animalito enfermo, entonces pues yo lo cuido pues me siento mejor porque está aquí en mi casa o algo así, ¿no? Eso es todo muy interesante. Es que hay muchas cosas también, digo, no nos deja TikTok hablar, o sea, no nos deja sí, TikTok ese es hablar. el detalle, ese es el detalle. Pero por Ajá. ejemplo, esta audiencia, pues asesoré prácticamente a esta parte de que era la defensa, Sí. porque pues estos chicos se los llevaron Ujú. cuando pues, eran unos chicos del anexo y se llevaron a alguien que la familia pidió que se los llevaran y pues resulta que pues, los detienen y terminaron ahí unos 4 meses más o menos en lo que duró el proceso y todo. Pero si te das cuenta, en los comentarios de ese video puedes leer una infinidad de personas que dicen no, o sea, y a pesar de ver la audiencia, a pesar de todo, dicen no, no es un delito porque no está dentro de sus facultades mentales y entonces la familia tiene el derecho de decidir, o sea, es la necedad y es como de, o sea, si aún teniendo la información quieres hacerlo, pues ya arriesgate, ¿no? Pero finalmente, pues es un delito, es privación ilegal de la libertad y ya, ¿no? Y Es vaya, el sistema de justicia está cambiando hacia otra, no ser tan rígido, pero realmente hay muchos lugares, bueno, Puebla, te voy a decir, Puebla sí es muy rudo, ay, en cuestiones sí, es lo que he judiciales, visto. No sé qué les pasa a Puebla, pero están tremendos, Me han O sea, la verdad, comentado que en Monterrey son más tranquis, ¿no? O sea, que sí sí, son... sí, no sé, a lo mejor voy un día allá y me dan palo en una audiencia, ¿no? Porque está más tranquilo acá, pero yo he visto cosas muy tremendas, de hecho, no sé si está aquí una amiga,
que tiene un caso súper fuerte. No quiero ni contarlo, pero acusan a una madre de acabar, o sea, con su hija, pero por una cuestión de que supuestamente le dio drogas para eso. Cosas, es una historia súper loca, yo siento que hay mil cosas atrás, pero y como quiera, no hubo ninguno, o sea, le acusan de eso, de las drogas, pero nunca encontraron drogas y la chica nunca tuvo drogas en los periciales que le hicieron. Pero está muy raro, pero está muy interesante. De hecho, estaría padre que hasta que fueras con ella. Mira, yo obviamente no es que te quiera inducir al lado oscuro La justicia. de la justicia, porque luego dices, no, y luego voy a trabajar con la defensa, defiende pura gente que no sé quién es, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa, también se lo dije a una amiga psiquiatra, es que hace falta muchos profesionales de la salud en la ley, o sea, es que es neta, o sea, no es de que, ve y saca que hizo mil maldades, ¿no? No, realmente no. O sea, yo, te lo voy a decir, que hay gente que te dice, o sea, y sí es cierto, de que no es que yo caí porque estaba con malas compañías. Y dice, bueno, a lo mejor, la verdad, mucha gente cierra la reflexión y dice, a lo mejor no era no es injusto que yo esté en la cárcel, pero dice, pero me lo merecía porque yo estaba ahí. ¿Y qué hago, no? Pero hay muchas cuestiones, digo, relacionado con eso de las sustancias que por lo menos personas que sí lo necesiten, o sea, sí sería bueno tener una persona como tú, o sea, ahí para decir, mire, ¿sabe qué? Esta persona, pues estas son sus condiciones, ¿no? Y ya si el juez quiere decidir algo, pues que lo decida, ¿no? Pero sí ¿cómo se llama? Hay un tabú de los médicos con la justicia, ¿eh? No les gusta, les da la vuelta, o sea, y luego los médicos también son de que, según ellos, nunca hacen nada. No, eso no existe, o sea, yo he escuchado, historias de terror de los médicos también, ¿no? Pero sí sería bueno, o sea, la verdad no es que te quiera inducir ni nada, porque obviamente tienes tu práctica y todo, pero sí, ¿sabes qué? Sobre todo en asuntos relacionados con adolescentes. Ha de estar interesante por ahí la situación. Entonces, porque te voy a decir una cosa. En materia legal, en materia de que cuando hay una suspensión condicional o alguna cuestión así, sabiendo que hay una profesional así como tú, se le puede decir al juez de que la persona se acoge a tal beneficio, pero se va a comprometer a ir a una terapia contigo, con una profesional o una clínica establecida para el efecto. Eso también podría ayudar mucho, ¿no? Sí, exacto, es lo que he visto precisamente en estos procedimientos abreviados, estas Ajá. condiciones que llegan a dar y precisamente cuando están involucradas las sustancias y es alguien que estaba, por ejemplo, en uso activo de estas sustancias, sí despiden como requisito el poder asistir con un profesional para poder dar seguimiento a su adicción. Pero como tú dices, casi no hay adictólogos, hay muy poquitos realmente. Y generalmente lo que hacen, yo sí he visto mucho que los mandan, si la defensa o la misma familia conoce un centro, porque hay unos centros no me acuerdo cómo se llaman, son raros, pero hay unos centros, ahorita no me acuerdo el nombre, de juveniles, algo así, centros de integración juvenil. Creo que Ajá, todavía existen algunos, entonces ve con ellos, ¿no? sí, O si no, lo que hacen es ir con un psicólogo, el que sea, ¿no? exacto. Y pues el chiste es también pues tener, como tú dices, una primera atención, creo que sí funciona, ¿no? Podría ser, para que lo canalice con alguien más, ¿no? Pero sí hace falta, y te digo, los médicos le sacan, y te voy a decir una cosa, ya que estamos hablando mal de los médicos, luego los médicos forenses, los médicos legistas son bien raros, o sea, Claro, esos, sí, sí, esos he son escuchado bien eso, ¿eh? raros. O sea, se meten en otras ondas así muy, lúgubres. Extraña. Sí, Sí. sí. Y ahí voy a hacer una denuncia aquí. Hay un médico que es muy famoso. No es que esté celoso, qué bueno que le va muy bien, que hace muchos videos, pero a mí me llama mucho la atención que es muy gore. O sea,
empieza a platicar todos los detalles así muy morbosos de los casos y yo aquí no digo nada porque TikTok me bloquea y el Ajá. doctor dice, no, y me acuerdo que el otro día salió con un aditamento con el que le sostiene la cabeza y así como, oye, ¿cómo estás mostrando eso? Sí, y cómo TikTok lo permite, ¿no? Y digo, yo no digo nada y me bloquea, ¿no? O sea, está muy Sí, a mí mal. también me han bloqueado varias cosas. O sea, ves que el otro, bueno, hace rato que me estabas pidiendo lo del contacto y todo eso, a mí no me deja mandar mi número. Y cada vez que me escriben como de, oye, pásame tu contacto, necesito una cita y todo eso, no lo puedo mandar. Sí, Es que TikTok piensa que vendes drogas. yo creo que es eso, yo creo. No sé, estoy del lado del bien, no como los abogados. Ah, Sí, no, yo creo que por el tema que tú manejas, sí te limita, o sea, sí te restringe eso. Porque a mí no me restringe, pero siento que mis videos, o sea, no tanto los ven, o sea, siento como que sí entiende lo que digo, pero mejor me cuido, ¿no? Doctora, pues ojalá nos podamos ver en otra plática, quizás hablando de algún tema. Me gustaría, ¿sabes qué? Un día que surja un caso, un tema específico para hablar sobre eso, estará muy bien. Y yo pienso ir a Puebla por allá y te voy a contactar con un amigo que está haciendo un podcast ahí en Puebla para que, padrísimo. Sí, sí, para que te sí. invite. Que es abogado, o sea, pues, para que te vayas involucrando más con los abogados y pues muchísimas gracias. Y ya hasta aquí lo dejamos porque sé que estuviste trabajando. Ah, muchas gracias, gracias. La verdad, gracias por la invitación. O sea, estuvo bien amena la conversación. La disfruté mucho y espero que le haya sido de utilidad a muchas personas. Sí, o sea, y aparte no le creas a los números de TikTok, otra cosa. Te Así, miente, te ¿por qué? miente. ¿Por O qué? sea, yo estoy seguro, por ejemplo, que mis videos lo han visto un friego de personas, o sea, mínimo 500,000, porque Ajá. yo me he dado cuenta. Pero TikTok te dice que te han visto bien poquitas. Este Ah, en vivo ahorita dice que tiene 8 personas, pero lo más probable es que no es cierto, que haya muchas más. No sé por qué, o sea, TikTok te hace eso como para que tú sube y sube videos, no quiere que monetices. para que te hagas adicto. Ah, esto Y, debe ser. y eso debe ser. Muchísimas gracias, doctora. Te mando un Gracias a ti, abrazo, cuídate Mike. mucho y pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Y saludos a Richie, que ya vi que me saludó y me mandó un regalo. Saludos a Ricky. Gracias. Nos vemos. Un gusto. Bye. Bye.